Muy bien, gracias. Gracias, Gustavo y Ede. Esta tarde me puse a pensar cómo va a ser que el Señor va a obrar en ese tiempo. Porque nosotros hemos tenido unas reuniones por el internet hablando de los temas, pero más de eso no hemos tenido ningún contacto en cuanto a lo que íbamos a hablar, ¿no? Pero estuve seguro que el Señor había tenido sus ideas centrales para ustedes y estoy viendo en ese momento. Entonces, yo les voy a dar nomás el mensaje, pero se van a notar que hay un hilo que pasa por esos 3 prédicas de esta tarde. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes para esta conferencia. Como le dije antes, fue en el 89 que vine primera vez, llegando a la Ciudad Blanca, donde siempre se vuelve. Y aquí estoy volviendo de nuevo. No sé si para todos, pero para mí eso ha sido la verdad. Todavía me acuerdo la primera vez que vine bajando en el bus. Es larga la historia, no puedo contarles, pero encontré con un señor en Miami, que es de Ibarra, y yo vine más buscando una casa y bueno, siempre he vuelto. Después de los 34 años ya estar aquí de nuevo para ser transformado, alentado y equipado con ustedes es algo que me llena de alegría y agradecimiento hacia el Señor. Ya. Tengo que pedir. Puedo orar que el Señor me ayude a hablar y no llorar todo el tiempo que estoy. Sí. Yo llegué aquí solito con mi familia en 89 y en su gran amor y sabiduría me mandaron esos compañeros. Y ustedes están aquí, nosotros estamos aquí por ser líderes en la iglesia de Cristo. Y nunca olvidamos que es la iglesia de Cristo. Es su cuerpo. Es su obra, como dijo el Eddie. Y me imagino que cada uno de ustedes ha sentido el llamado de Dios de servir a su pueblo, al pueblo de Dios. Y me imagino que la mayoría de ustedes, alguien ha confirmado ese llamado en su vida. Pero también casi estoy seguro que algunos están aquí en esta conferencia ya con dudas de esta llamada. Quizás estás pasando por tiempos dificultades como nos mostró el Ned y negando a los demás que está pasando por eso. Aunque seguimos la verdad, el que es la vida, la verdad, a veces fingimos demasiado. Bueno, es probable que algunos están así y eso no debe sorprendernos, porque es lo que dijo el Pablo, ¿no? En 2 de Corintios, ¿quién es competente para semejante tarea? Hermanos, ninguno de nosotros es competente para la tarea que Dios nos ha dado. Yo por lo menos tengo las fallas y yo di el amén al Gustavo porque y él puede también dar amén a los míos. Nosotros hemos fallado tanto y el Señor sigue haciendo su obra, es algo maravilloso. Y es común y fácil sentirnos incompetentes en el ministerio. Hay tantas tentaciones de sentirnos inútiles y aún pecaminosos. Y a veces el pecado más grande es compararnos los unos con los otros y caer en este engaño del diablo. En esta tarde yo quiero animarlos a retomar el llamado del Señor. El texto de hoy es Romanos 1, versículos 1 a 7. Y para seguir fiel y felizmente en el ministerio es sumamente saber, sin ningún lugar a dudas, que somos llamados por Dios.
Como veremos pronto, Pablo afirmó a su llamado en esta introducción a la carta a los romanos. Y retomar el llamado incluyó para Pablo 3 cosas, y esos son los 3 puntos del mensaje. No es necesario poner los 3 ahora, pero vamos a decir pasando. Y eso es donde se ve el hilo, ¿no? Yo no les vengo a dar ninguna nueva creencia. Cree menos, confía más. Entonces, los 3 puntos, mi mensaje es: confía en la presencia personal de Dios. Con eso es lo que habló también el Eden, ¿no es cierto? Confía en la promesa personal de Dios y confía en los pronunciamientos personales de Dios. Bueno, vamos a leer todo este texto y después vamos a volver a estudiar eso. Pero toma en cuenta que digo no creer esas cosas, sino confiar en ellos. Alguien ha dicho que la creencia es prestada y la confianza es propia. Las creencias las crees, pero se esconde la duda bajo la superficie. En la confianza no hay elementos de duda. La creencia genera una desunión entre ti. Una parte de tu mente cree, mientras que la otra niega. La confianza es la unidad de tu ser, su totalidad. Ustedes creen todo eso, que Dios está presente, que nos ha dado el Evangelio, que Él ha hablado de nosotros, pero ¿estamos confiando en esas cosas? Esa es la pregunta mía. Bueno, leamos. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por medio de Él, dice, y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Esa es una oración larga, una sola oración de Pablo. Pablo a menudo escribe oraciones muy largas, complejas. La más larga en el Nuevo Testamento es Efesios 1, 3 a 14. 11 versículos, una oración. Pero aquí el enfoque en la gracia de Dios que confirma el llamamiento. Entonces, primer punto que quiero poner es: confía en la presencia personal de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Esa palabra siervo es literalmente esclavo de Cristo Jesús. La palabra, la vida de Pablo pertenecía a Dios. Él creía que Dios se preocupaba por él personalmente. Y eso es la clave para la seguridad de nuestro llamamiento. Que Dios está personalmente involucrado en nuestras vidas. Para nosotros, la palabra esclavo es algo feo, ¿no? La esclavitud en nuestras mentes era siempre algo horrible. Pero y casi siempre ha sido algo horrible. Pero en la cultura romana, había personas que querían ser esclavos de ciertos amos porque esos amos eran tan buenos que ser esclavo de ellos fue un privilegio. Y así es con el Señor Jesucristo. Ser esclavo de Jesús no es ninguna desgracia, es un honor, es un privilegio y nos da una seguridad eterna porque Él nos provee todo.
Nosotros somos esclavos. Es responsabilidad suya cuidarnos. No es nuestra responsabilidad cuidar a Él. Siervo del Señor, si se estudia la Biblia bien, siervo del Señor, esclavo del Señor, es el título más honroso dado a los líderes en la Biblia. Moisés, siervo del Señor. David, siervo del Señor. Jeremías, siervo del Señor. Isaías, siervo del Señor. Daniel, siervo del Señor. Pablo, siervo del Señor. Pon tu nombre ahí. Jorge, esclavo de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Confías en esa certitud que Dios está personalmente presente en tu vida como amo de tu ministerio, que Él ha llamado a su ministerio. Romanos es fundamentalmente un libro acerca de Dios. Romanos se ocupa del Evangelio, de la salvación, de muchas grandes doctrinas. Es la obra magna de Pablo, su obra más grande, pero la presencia de Dios es lo que domina en esta epístola. La palabra de Dios aparece 153 veces en esa carta. La palabra de Dios. Eso no incluye a Jesús y a Cristo y Espíritu Santo. Un promedio de cada 45 palabras es la palabra de Dios. En esos 7 versículos hay 17 referencias. A Dios 4 veces, a Jesús 4 veces, a Cristo 4 veces. Es la palabra más común en esta sección. Y Pablo afirmó su llamado por confiar en la presencia personal de Dios. Él no solo creía que Dios estaba ahí afuera en el lugar preocupándose del mantener el mundo. Él no solo confiaba que Dios estaba preocupado con las grandes crisis en el mundo, con las guerras, con los presidentes. Pablo estuvo seguro, confiaba que Dios estaba personalmente presente con él. ¿Tienes tú esta confianza? Momento a momento, día a día. Como dijo el Eddie, no es obra nuestra, es obra de Dios. Si Él no está hablando, nada va a suceder. Estamos desgastando energía porque solo es obra de Dios. Nota los 3 versículos después del saludo. Romanos 1:8 a Dios dice: ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias ¿a quién? A mi Dios. No es un Dios ajeno, no es el Dios todopoderoso, a mi Dios. Dios a quien yo sirvo de todo corazón. Él me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Todo en su vida fue responsabilidad de Dios. Él confiaba en la presencia personal. Y tú sabes que Dios está contigo, el enemigo. Tenemos un enemigo, ¿sabes, no? ¿Y qué es lo que el enemigo quiere más hacernos dudar y olvidar? Es la presencia de Dios. Él quiere que sentimos que usted se siente solo, aislado, abandonado, apartado del amor de Dios. No hay nada menos el pecado que nos aparte de Dios. Él nunca nos abandona. Y aún en nuestro pecado, Él nos ama y quiere perdonarnos, limpiarnos. Pero hermanos, muchas veces nosotros dudamos su presencia. ¿Qué nos hace dudar la presencia de Dios? Bueno, Pablo nos da en esta misma carta una lista, ¿no? Entonces revisamos la carta de Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Pregunta. ¿La tribulación? ¿Algún momento has pensado por la tribulación que Dios le ha dejado? ¿Cuántos cuando pasan las cosas malas dicen, Dios me abandonó? ¿O la angustia? ¿La persecución? No sé si han experimentado eso. Pero cuando sufrimos por el nombre de Cristo, se siente que Dios nos ha abandonado.
el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como ovejas destinados al matadero. Bueno, gracias a Dios, la mayoría de nosotros no hemos experimentado eso, pero todos hemos pasado por situaciones difíciles y eso a veces nos causa dudar la presencia de Dios, especialmente si nosotros aceptamos la falsa doctrina que los hijos de Dios nunca han de sufrir ni pasar por ninguna cosa mala, sino que Dios, somos hijos de Dios, merecemos que tenemos toda bendición, ninguna enfermedad, ninguna dificultad, ningún problema. Es mentira de Dios, les digo. Ya. Discúlpame, pero estoy animado. Hermanos, yo he visto tanto, ya no veo nada. He visto tanto daño en el mundo por la gente que creen en esas mentiras. Los pastores que predican ya están enumerados, eso es lo bueno. Y estoy en 3. Ya. ¿Quién nos apartará del Señor? Nadie. Y bueno, eso no está en mis notas, pero mis notas no están, entonces voy. La mayoría de ustedes no saben. Y voy a llorar casi seguro. Pero hace 6 años, mi hijo mayor se le quitó la vida de sí mismo. Y en ese momento, uno se siente que Dios no está presente. Pero hermanos se acercaron a mí, me hicieron acordar que ninguna cosa, ni la muerte, nos aparta del Señor. Y estoy seguro que mi hijo está en presencia de Dios. Ustedes conocen personas que sufren de la depresión, del alcoholismo. Hermanos, no necesitan nuestra condenación. Necesitan el amor de Cristo. Estuve hablando con la gente de Agua. Y algunos conocen el señor Paulino, hermano Paulino. Fue el primero en seguir al Señor y siguió fielmente. Pero murió hace 4 años. Y algunos comenzaron a decir, quizás no vale seguir al Señor. Murió joven este Paulino. ¿Será que Dios está con él? Y este fin de semana pasado yo les prediqué. Dice, ¿qué pasó con el Juan el Bautista? Fue amado por Dios. Fue siervo de Dios. ¿Y qué le pasó? Con 30 y pico de años. Va a predicar la palabra claramente que eso es pecado, que no puedes tener a la esposa de tu hermano. ¿Y qué le hace? Rayos caen del cielo, matan al rey. No. Juan va al cárcel. ¿Y qué hace ahí en el cárcel? Duda la presencia de Dios. Jesús, ¿eres tú el que debe venir o esperamos a alguien más? Tranquilo, dice. Tranquilo. Nos tratan como abejas destinados al matadero. ¿Y qué pasa en la vida de Juan? La hija de la esposa baila en una fiesta y pide la cabeza de Juan. ¿Pero qué pasa? Un ángel mata a ella. No, va nomás, ejecutador, y le quita la cabeza. Y hasta ahora decimos, Señor, ¿qué pasa? Y dice, nada nos puede separar del amor de Dios. A mi propio hijo voy a mandar a la cruz por sus pecados. No duden de mi presencia. Confía en ella. Porque estoy ahí. Pasa lo que pasa. Tenemos que confiar.
Retomar su llamada implica confiar en la presencia de Dios personalmente. También implica confiar en la promesa personal de Dios, o sea, el Evangelio. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, prometido en las Sagradas Escrituras. Ese Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía de David. Evangelio, ¿qué quiere decir? Literalmente son las buenas nuevas, ¿no es cierto? Ustedes saben eso. No son buenos consejos, no son buenos ejemplos. No es que Dios dice, aquí hay un consejo para una vida mejor, o aquí hay ejemplos como es de vivir mejor. No, son buenas nuevas de un mensaje que puede cambiar nuestras vidas. Es una promesa de Dios, es la gracia. Gracia es un regalo que no merecemos. Prometido desde el principio de la Biblia, cumplido según el calendario de Dios. Pablo dice, el Evangelio es el poder de Dios. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, que es la mayoría de nosotros. Me imagino todos nosotros somos los gentiles, quizás un judío aquí. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esto es el versículo clave del libro de Romanos. El Señor ha usado este versículo para llevar a la salvación muchos de los más grandes figuras de la historia cristiana. San Agustín conoció al Señor por medio de esa palabra. Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley. Y el Evangelio es la noticia que aunque estamos separados de Dios por pecado, Jesús tomó nuestro pecado en sí mismo y murió en nuestro lugar en la cruz y luego resucitó victorioso de la tumba. Ustedes conocen, ¿no? Eso es el Evangelio. Han creído en el Evangelio, pero están confiando en el Evangelio. Vivimos en un mundo que rechaza la idea que hay pecado. Por lo menos en Estados Unidos ya no hay pecado. Si quieres hacerlo, hágalo nomás. Todo está bien. La idea que el pecado nos separa de Dios es ya rechazada por la mayoría. Pero es la verdad. Y nuestro llamado es llevar ¿qué? El Evangelio al mundo. Y la única manera de llevar ese Evangelio es si nosotros estamos confiando en el mismo Evangelio. Si nosotros estamos seguros de nuestro llamado de ser mensajeros. Algunos se sienten vergüenza en Estados Unidos, no sé aquí, del Evangelio. Tienen temor de hablar del Evangelio. Y hay el peligro que nosotros que hablamos tanto de Evangelio, que ese Evangelio llega a ser algo común y corriente y pierde su santidad, su poder en nuestras mentes. Pero el Evangelio es algo increíble. Muchas de las promesas en la Biblia están conectados con el Evangelio. ¿Sabe que hay más de 300 promesas en el Antiguo Testamento hablando del nacimiento y la vida de Jesús? ¿Y sabe cuál es la probabilidad de que solo 8 de esos 300 promesas se cumplen en la vida de una persona? ¿Saben esto? ¿Han escuchado eso? Antes de ir a la universidad para estudiar bíblica, yo estudié un poco de estadísticas. Y la probabilidad que solo 8 profecías, se cumplen en la vida de Jesús es una posibilidad en 10 al 17º poder. Ya, ¿qué es eso? Bueno, un ejemplo. No sé si alguien tiene una moneda de $1. ¿Sí tiene? Moneda de $1. Imagínese que todo el Ecuador estaba cubierto con monedas de $1 a un nivel de 60 centímetros. ¿Sí? Todo el Ecuador cubierto con monedas de $1 a 60 centímetros. Y se tome una moneda y la pinta roja. Ya, una roja.
y se bota ahí adentro. Ya, escoge a una persona ciega y pídeles andar y escoger una moneda. Y la posibilidad que van a coger es igual que esas profecías se cumplen en la vida de Jesús. Este es un milagro, hermano. Y no son 8, son 300. Estás confiando en el Evangelio, que es poder de Dios. No es nuestro poder que va a cambiar el mundo, es el Evangelio que va a cambiar el mundo. Tenemos que confiar en la presencia personal de Dios, tenemos que confiar en la promesa personal de Dios. No es simplemente estar de acuerdo que Cristo vivió, que simplemente aceptar que fue Hijo de Dios, todos los datos, sino es de confiar en Él. Dice aquí en versículo 6, entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Esa es la Nueva Versión Internacional. Pero la Reina Valera dice los llamados de Jesucristo. Y como vamos a ver en un momento, hay 3 llamados aquí que son muy interesantes. Ninguno tiene la palabra ser, el verbo ser ahí. Entonces yo creo que el Reina Valera está más correcto aquí. Somos llamados de Jesucristo. Pertenecemos a Jesucristo. Vos es de Jesucristo. Esa es la llamada, el llamado que tenemos. La imagen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es siempre de que nosotros estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él es la vid, ¿no? Nosotros somos las ramos en Cristo. Somos nacidos en la familia de Dios. Él es el cuerpo, nosotros somos miembros de este cuerpo. Él es el pastor, nosotros somos ovejas en su redil. Él es el reino, nosotros somos ciudadanos. Pablo dijo que nosotros somos convertidos en esclavos que pertenecemos a Él. No tengo el versículo aquí, está aquí. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al quien recibido de parte de Dios? Escúchame, ustedes no son sus propios, ¿cuál es la palabra? Dueños. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Quién es el dueño? Cristo Jesús. Y eso implica que Él le va a cuidar de usted. Entonces, retomar el llamado que Dios le ha dado es confiar en la presencia personal, confiar en la promesa personal y confiar en los pronunciamientos personales de Dios. 3 veces Pablo utiliza esa palabra llamado. Pablo, siervo llamado a ser apóstol. Llamados a quienes Jesucristo ha llamado y después han sido llamados a ser santos. Pero en el griego no hay un verbo en ninguno de esos. ¿Ya? Entonces, lo que tiene la Nueva Versión Internacional es una posibilidad. Pero lo que tiene la Reina Valera es otra posibilidad. Y esos 3 implican que Dios nos llama a hacer algo que todavía no está. Es como una invitación, o se puede entenderlo como invitación. Yo quiero sugerir que en eso yo veo que no es una invitación, sino una declaración. Que no está diciendo, quiero que sea, sino está diciendo, es tal cosa. Dios dice, eres apóstol, eres de Jesucristo, eres santo. Esas son declaraciones. Cuando un pastor haga la boda de una pareja, llega a un punto, por lo menos en Estados Unidos, cuando dice, por la autoridad que me ha dado el Estado y la Iglesia, yo les declaro marido y esposa. No es que yo invito a ser. Yo estoy declarando que legalmente ya lo son. Quiera o no quiera. Y quiero decirles que Dios nos dice esas cosas. Su llamado es algo hecho por Él y no algo que nosotros tenemos que hacer nada. Dios tiene poder, dice la Biblia, de llamar a las cosas a la existencia. En la creación, Dios dijo que haya luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Que haya todo. Y hubo. Y dice, delante de Dios
tal como está escrito, te ha hecho padre de muchas naciones, hablando de Abraham. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieron. Cuando Dios dijo eso a Abraham, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno. ¿Cuántos años tenía? Casi 100. Ya iba por 100, ¿no? Y la mujer 90. ¿Cuántos hijos iba a tener? Según la carne, ninguno, ¿no? Pero dice, ¿qué dice Dios? En el pasado perfecto te he hecho padre de muchas naciones. Ya, en este mundo de donde vivimos, ¿cuántas naciones dicen que Abraham es padre de ellos? Muchas naciones. Y pelean por cuál es el favorito, ¿no? Cuando Dios dice una cosa, lo hace. Y es la verdad. Y hermanos, yo quiero que ustedes confíen en la realidad que Dios le ha llamado a ser hijos suyos. Y yo no tengo idea de cuánto tiempo he hablado, pero me imagino que es demasiado. ¿Así es? Bueno, discúlpeme que soy pastor de larga voz. Unos versículos más, ¿no? Así lo que dice Dios en el libro de Oseas. Pablo, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Y llamaré mi amado a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Hermanos, algunos van a dudar de su llamado. Muchos me han dudado de mi llamado. Una vez prediqué en Micronesia y después uno vino y dijo, yo esperaba más. Bueno, lo siento. No sé de sus imaginaciones, pero yo soy quien soy. Y quizás ustedes también están diciendo, yo pensé que sería mejor. Me gustaría, pero yo soy quien soy. Y Dios me ha dado los dones que tengo. Y soy llamado pastor no por ustedes, sino por Dios. Y yo no tengo más que obedecer a mi dueño. Y eso no es solo la verdad de mi vida. Usted tiene esta confianza que Dios le ha llamado a la obra. Y el que llama, ¿qué va a hacer? Va a cumplir, ¿no? A ver, dice Pablo, pastor, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Algunos dudaron el llamamiento de Pablo. Y en las cartas él tiene que defender, porque no fue parte de los primeros 12 discípulos, los apóstoles, no, él venía después, había perseguido a la iglesia. Y algunos dijeron, eso no es apóstol, no es llamado por Dios, pero él dice, sí soy. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Si Dios le ha llamado al ministerio, Él no ha cambiado su mente. Tiene que retomar ese llamado y seguirlo. Él nos llama a ser suyos en Cristo. Él nos llama a ser santos en Cristo. Él nos llama a predicar el Evangelio en Cristo. Esto es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideramos competentes. No es por nuestra competencia. En nosotros mismos, nuestra capacidad viene ¿de quién? De Dios, dice Pablo. Eso es mi única confianza. Y yo quiero, hermanos, terminar con este versículo. Bueno, antes de darles eso, voy a regresar. La Iglesia Católica tiene algunos santos, ¿no? Y para ser santo en la Iglesia Católica hay una lista de cosas que toca cumplir. Si cumple esas cosas, ellos hacen un voto si es santo o no es santo. Eso no está en la Biblia, hermanos. En la Biblia, Dios llama a los que creen en Cristo santos. Somos santos, hechos santos, ¿sí? Eso es la santificación posicional. Delante de Dios somos santos. Pero Él nos llama a ser santos también. Eso es la santificación práctico.
Y mi oración por ustedes en esta semana, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo a ustedes. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que eres. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es la clave, ¿no? El que los llamó es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel. Él lo hará. Confía en su presencia, confía en sus promesas, confía en sus pronunciamientos. Y señores, hermanos, oren también por nosotros. Amén.